Bueno, vamos a ver lo que les decía en el video anterior que nos falta de ver de este tema 8, que ya es el penúltimo, solamente nos queda un tema, que va a ser la aplicación del equilibrio químico ya a un sistema en particular, que es el equilibrio ácido-base. Pero bueno, para terminar con esto, lo que nos resta hacer es hablar de lo que es los factores que afectan el equilibrio. O sea, qué cosas, que yo se lo fui un poco adelantando a medida mientras le fui hablando del equilibrio en los anteriores videos, ahora lo vamos a hacer un poco más formalmente, ¿sí? ¿Cuáles son los factores, sí, que yo puedo, las variables que yo puedo cambiar de manera tal de yo mover el equilibrio hacia donde yo quiero? Supónganse que yo quiero fabricar un medicamento, ¿sí? En el cual, para fabricar ese medicamento que tiene mucho valor, yo tengo un reactivo que cuesta mucho, que tiene un valor también muy alto, y otro reactivo que no tiene un valor tan alto, ¿sí? Entonces yo puedo sacrificar ese reactivo barato si logro de esa manera, ¿sí?, hacer que el equilibrio se desplace más hacia producto y poder consumir todo el reactivo caro para producir el producto que yo estoy queriendo obtener, ¿sí? Esa sería un poco la lógica, cómo yo puedo utilizar, ¿sí?, variables externas, ¿sí?, concentraciones, cambiar las concentraciones, cambiar las presiones, cambiar las temperaturas, de manera tal de poder maximizar, ¿sí?, la producción de un determinado producto, o al revés, supónganse que tenemos un equilibrio como el que yo les mostré al principio, en el primer video, en el que se produce la contaminación, entonces yo lo que no quiero producir ese óxido de nitrógeno, entonces para que no se produzca ese óxido de nitrógeno, lo que yo tengo que hacer es tratar de llevar el equilibrio hacia los reactivos, que el equilibrio se desplace lo más cerquita a los reactivos posible, o lo más hacia los reactivos posible, para tener muy poco producto, ¿sí? ¿Cómo yo puedo, cuáles son las variables que yo puedo manejar desde afuera para poder controlar el equilibrio? ¿Sí? Esa sería un poco la cuestión. No son muchas, son solamente tres tipos las variables, o sea, las variables son de tres tipos que yo puedo manejar para cambiar la composición de la mezcla que yo voy a tener en el equilibrio, ¿sí? Una es cambiar la concentración, ¿sí? Si yo cambio las concentraciones, ya sea de los reactivos o de los productos, yo voy a alterar la situación de equilibrio, entonces voy a obtener un Q, y ese Q va a evolucionar nuevamente a una nueva posición de equilibrio para llegar a el mismo valor de K. Recuerden que si yo cambio las concentraciones de reactivo y de producto, la Q, ¿sí?, va a cambiar, pero la K, o sea, la constante de equilibrio, no va a cambiar. La constante de equilibrio cambia únicamente cuando yo cambio la temperatura de la reacción. Si yo no cambio la temperatura de la reacción, la constante de equilibrio va a seguir siendo la misma, ¿sí? Pero sí va a cambiar las concentraciones en el equilibrio. Las concentraciones en el equilibrio sí van a cambiar, ¿sí? Se reacomodan de manera tal de que ese cociente de reacción termine dando el mismo valor que tenía en el equilibrio, ¿sí? Yo puedo agregar reactivos, agregar productos, sacar productos, ¿sí? Ese es el cambio en las concentraciones. También puedo cambiar las presiones parciales, que es el equivalente a cambiar la concentración. Si yo cambio la concentración en un gas, lo que estoy haciendo es cambiando la presión parcial, ¿sí? La otra cosa que puedo hacer desde afuera es cambiar la presión total sobre el sistema, ¿sí? ¿Cómo puedo cambiar la presión total? Bueno, por ejemplo, achico el reactor, el volumen del reactor lo disminuyo. Si yo disminuyo el volumen del reactor, sí, aumento la presión. O bien puedo aumentar la presión, sí, agregando un gas que no reacciona, otro gas, un gas inerte que se llama, ¿sí? Entonces eso aumenta la presión de todo el sistema y el equilibrio se va a ver alterado si allí intervienen gases. O sea, el segundo factor que yo puedo manejar es la presión total del sistema, ¿sí? Que lo puedo hacer o agregando un gas externo o sea, aumentando la presión o disminuyendo la presión, o aumentando el volumen o disminuyendo el volumen del reactor, ¿sí? Y el último cambio, que es el único que cambia el valor de la constante de equilibrio, es la temperatura.
Si yo cambio la temperatura a la cual estoy realizando la reacción química, no únicamente que voy a alterar la posición de equilibrio se va a romper, sino que el nuevo equilibrio a la nueva temperatura va a tener una constante de equilibrio, un valor de constante de equilibrio diferente. ¿Sí? Es el único factor de los tres que altera, que cambia el valor de la constante de equilibrio. Los otros dos anteriores no cambian el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? O sea, que cualquiera de estas perturbaciones lo que hace es afectar las concentraciones de reactivos y de productos que estaban en el equilibrio. Si yo cambio alguna de las concentraciones que está en la expresión de la constante de equilibrio, obviamente el sistema deja de estar en equilibrio, la Q deja de ser igual a la K, y bueno, si es más grande, ¿sí? La Q tendrá que disminuir hasta que alcance el valor de K, si es más chica tendrá que aumentar hasta alcanzar el valor de K, eso si no cambio la temperatura, ¿sí? Un señor, que es ese que ustedes ven allí, que era un químico francés de apellido Le Chatelier, que permitió con un principio conocido como el principio de Le Chatelier, predecir cómo va a evolucionar un equilibrio en función de lo que yo haga, ¿sí? En realidad lo que hizo Le Chatelier no parece ser tan genial, pero es realmente muy práctico. Supónganse que ustedes están caminando por una cuerda floja, ¿sí? Por una cuerda, como hacen los equilibristas, vieron que caminan arriba de una cuerda en un circo, que caminan arriba de una cuerda. Bueno, supónganse que ustedes están caminando arriba de una cuerda, ¿sí? Si quieren hacerlo, háganlo en su casa, caminen sobre una línea. ¿Sí? A medida que van caminando sobre la línea, en algún momento el cuerpo, por ejemplo, se les va para la derecha. ¿Qué hacen ustedes automáticamente cuando el cuerpo se va hacia la derecha? Se van hacia la izquierda. Tratan de, para volver a la situación de equilibrio, tratan de hacer el movimiento exactamente contrario al que están realizando. Si me estoy yendo para este lado, me voy para este lado y vuelvo otra vez a caminar sobre la cuerda. ¿Sí? El equilibrio químico funciona más o menos parecido. ¿Sí? Si yo le hago algo, el equilibrio, para contrarrestar ese cambio, actúa exactamente de la manera opuesta. ¿Sí? Mi cuerpo, si yo me voy a la izquierda, yo lo que trato de hacer es ir hacia la derecha. O sea, si mi cuerpo se va hacia la izquierda, yo me trato de ir hacia la derecha para volver a restablecer la posición de equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo reactivos, ¿sí? Que dan productos. Si yo aumento la concentración de reactivos, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el equilibrio? Disminuir la concentración de reactivos. Si le aumento la concentración de productos, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el equilibrio? Tratar de disminuir la concentración de productos. Siempre hacer exactamente lo opuesto a lo que yo le estoy haciendo desde afuera. Si le aumento la presión, ¿qué va a tratar de hacer el equilibrio? Disminuir la presión. Si le saco un reactivo, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Aumentar la concentración de ese reactivo. Si le saco un producto, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Aumentar la concentración de ese producto. ¿Sí? Si le aumento la temperatura, ¿qué va a tratar de hacer el equilibrio? Bajar la temperatura. ¿Sí? Siempre el equilibrio es porfiado, como yo muchas veces le digo a mis alumnos. Si yo le aumento la concentración de una especie, él trata de disminuirla. Si le aumento la temperatura, él trata de bajarla. Si le bajo la temperatura, trata de subirla. Si le subo la presión, trata de bajarla. Si le bajo la presión, trata de subirla. O sea, ¿qué es lo que dice el principio de Le Chatelier? Le dice que cuando un sistema se altera su posición, o sea, cuando un sistema en equilibrio, una reacción química en equilibrio, es alterada por medio de alguno de estos tres factores externos que yo les mostré anteriormente, el equilibrio evoluciona o reacciona de manera tal de tratar de contrarrestar esa perturbación. O sea, si yo le aumento la temperatura, el equilibrio va a tratar de disminuir la temperatura. ¿Sí? Si le aumento la presión, el equilibrio va a tratar de disminuir la presión. Si le disminuyo la presión, el equilibrio va a tratar de subir la presión. ¿Sí? El equilibrio desde ese punto de vista siempre es porfiado. El que es porfiado también es la presentación esta, porque no va ni para atrás ni para adelante. Ahí sí. Bien, supongamos que tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos un sistema en equilibrio, tenemos yodo 2 sólido, ¿sí? Que está en equilibrio con yodo en solución. Fíjense que esto no es una reacción química, esto es un proceso simplemente físico de disolución de yodo en tetracloruro de carbono,
si el solvente es tetracloruro de carbono. Esto es un equilibrio físico, no es un equilibrio químico, pero funciona exactamente igual. ¿Sí? Entonces la constante de equilibrio viene dada por la concentración del yodo 2 disuelto en solución. La concentración de yodo sólido, como es un sólido, ¿sí? Un estado condensado puro, es un sólido puro, no va su concentración en la expresión de la constante de equilibrio, o sea que la constante de equilibrio es simplemente la concentración de yodo que está disuelto en tetracloruro de carbono. ¿Sí? A una determinada temperatura, esa constante de equilibrio vale 0,162, ¿sí? Un determinado número. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego más tetracloruro de carbono? Agrego más solvente. Lo que hago es diluir la concentración que yo tenía de yodo 2, o sea, la concentración de yodo 2 va a disminuir. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de moles de yodo 2 que estaban solubles, ahora van a estar solubles, pero en un volumen más grande. Entonces la concentración molar, que son moles por unidad de volumen, si yo aumento el volumen, mantengo fija la cantidad de moles, va a disminuir la concentración. Entonces la concentración de yodo 2 va a disminuir. ¿Sí? Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que yo hice al agregar solvente? Disminuir la concentración de este producto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el sistema? Si yo desde afuera disminuir la concentración de yodo en solución, lo que va a hacer el sistema es tratar de aumentar la concentración de yodo 2 en solución. Eso es lo que diría el principio del Le Chatelier. ¿Sí? Para retomar a la posición de equilibrio, ¿sí? El sistema va a evolucionar en esta dirección. Va a disolver más yodo sólido para llegar nuevamente a la misma concentración que yo tenía antes, inicialmente, antes de haber agregado el tetracloruro de carbono. ¿Sí? Eso es lo que me dice el principio de Le Chatelier. Yo disminuí la concentración de yodo 2 en solución, lo que el sistema va a evolucionar de manera tal de aumentar la concentración de yodo 2 en solución. ¿Sí? Fíjense, acá está graficado la concentración inicial de yodo 2, ¿sí? Era algo así como 0,162, una cosa por el estilo, molar. ¿Sí? Esa era la concentración inicial. Así estaba inicialmente, estaba en equilibrio, ¿sí? 0,162, ¿sí? Yo agrego el tetracloruro de carbono, la concentración disminuye, fíjese, a algo así como 0,105, perdón, 0,11 molar. Disminuye la concentración de yodo 2 en solución hasta 0,11. ¿Qué es lo que hace el sistema? Bueno, empieza a disolver más yodo sólido. Por lo tanto, empieza a aumentar la concentración. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que alcance otra vez el valor que tenía originalmente. O sea, la K tiene, como depende únicamente, la K es directamente la concentración de yodo 2, hasta que vuelva a valer 0,162. O sea, acá estaba el sistema, estaba en equilibrio. Acá perturbé el equilibrio, disminuí la concentración de yodo 2 en solución. ¿Sí? El equilibrio lo que hace es tratar de aumentar la concentración de yodo 2 en solución hasta volver otra vez a la posición de equilibrio original. ¿Estamos? Como yo no cambié la temperatura, así es como se va a comportar el sistema. O sea, aquí la Q es igual a la K, por lo tanto el sistema está en equilibrio. Aquí perturbé el equilibrio, acá la Q pasó a ser más chica que la K. ¿Sí? Entonces la Q empieza a aumentar, acá vale Q, aumenta, 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 hasta que la Q vuelve otra vez a tener el mismo valor que K. En ese momento, digamos, el sistema vuelve a estar en equilibrio. O sea, en esta región el sistema no estaba en equilibrio, antes estaba en equilibrio, después vuelve a estar en equilibrio. Como yo no cambié la temperatura, ¿sí?, del proceso, obviamente la K inicialmente vale exactamente lo mismo que la constante de equilibrio después que el equilibrio se restablece. ¿Sí? O sea, yo realizo la perturbación, ¿sí?, saco el sistema de equilibrio, el sistema evoluciona nuevamente hasta llegar nuevamente a la posición de equilibrio. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos la reacción de producción de amoníaco a partir de nitrógeno más oxígeno. ¿Sí? Tenemos las presiones parciales iniciales. ¿Sí? Fíjense, en la presión parcial de amoníaco es 0,454 atmósferas. La presión parcial de nitrógeno es 0,773 y la presión parcial de hidrógeno es 2,319. ¿Sí? Yo pongo todos esos valores adentro de la expresión de la constante de equilibrio. ¿Sí? Esto está a una determinada temperatura. Calculo cuánto vale esa constante de equilibrio. Ahora, a la misma presión, a la misma temperatura,
Lo que yo hago es agregar, ¿sí?, una atmósfera más de hidrógeno. ¿Se entiende? Entonces yo estoy aumentando la concentración de uno de los reactivos. Si yo aumento la concentración de hidrógeno, ¿qué es lo que va a hacer el equilibrio que es porfiado? Va a tratar de disminuir la concentración de hidrógeno. Si yo desde afuera se el aumento, el equilibrio va a reaccionar de manera tal de disminuir la concentración de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo hace para disminuir la concentración de hidrógeno? Y bueno, va a tener que consumir hidrógeno, pero para consumir hidrógeno también va a tener que consumir nitrógeno. Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es que el hidrógeno va a reaccionar con el nitrógeno para producir más amoníaco. ¿Sí? Fíjense, según el principio de Le Chatelier, si yo aumento la concentración de hidrógeno, ¿sí?, lo que va a hacer el equilibrio es disminuir la presión, la concentración de hidrógeno. ¿Sí? Fíjense, aquí está puesto en el gráfico, tenemos el sistema está en equilibrio, tiene una determinada presión de hidrógeno, ¿sí?, que es 2,319, ¿sí?, una determinada concentración de nitrógeno, presión parcial de nitrógeno, que vale 0,77, y una determinada presión de amoníaco, que en este caso vale, sí, 0,454. En un determinado momento, fíjense que lo que yo hago es aumento la presión de hidrógeno. De 2,319 me voy, le agrego una atmósfera, me voy a 3,319. ¿Qué es lo que hace el equilibrio? Yo aumenté la presión de hidrógeno. Lo que va a hacer el equilibrio es disminuir la presión de hidrógeno. Ahora, para disminuir la presión de hidrógeno tiene que consumir nitrógeno. O sea que si yo viera la concentración de nitrógeno, voy a ver que la presión de nitrógeno también va a bajar. Porque a medida que baje la presión de hidrógeno, también tiene que bajar la de nitrógeno porque se está consumiendo junto. Ahora, cuando reacciona, el hidrógeno reacciona con el nitrógeno para formar amoníaco, o sea que la concentración de amoníaco, la presión parcial de amoníaco tiene que aumentar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que la relación esta, Q, vuelve otra vez a valer 2,14 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Hasta que vuelva a valer, o sea, va a disminuir esta, disminuir nitrógeno y aumentar amoníaco. Ahora, si yo calculara la constante de equilibrio para esta situación final, la concentración esa de hidrógeno, la concentración esa de nitrógeno y la concentración esa de amoníaco, vería que cuando hago ese cálculo me da exactamente 2,14 por 10 a la menos 2. ¿Se entiende? El valor, como yo no cambié la temperatura, tiene que volver a ser lo mismo. Y fíjense que la situación de equilibrio final es distinta que la situación, o sea, que las concentraciones de cada una de las especies, ¿sí?, en el estado de equilibrio final es completamente diferente que las concentraciones que habían en la primera situación de equilibrio. Sin embargo, la constante de equilibrio acá es exactamente la misma que el valor, ¿sí?, la relación de la ley de acción de masas acá y acá valen exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Exactamente lo mismo. Fíjense, yo podría, cuando yo tenía esta situación de equilibrio, le agregué una atmósfera de hidrógeno, entonces la presión de hidrógeno nueva es 3,319. Entonces yo puedo calcular una Q en el momento que agrego el hidrógeno, ¿sí? Y calculo nuevamente esa Q me va a dar un número, como esto aumenté el denominador, me da un número que es más chico que la constante de equilibrio. Entonces lo que tiene que hacer el sistema es evolucionar, ¿sí? Es más chico, tiene que ir desde reactivos hacia productos, desplazarse desde reactivos hacia productos. O sea, lo puedo ver matemáticamente, ¿sí?, con la relación Q y K, o bien lo puedo ver físicamente, darme cuenta, ¿sí? Si yo aumenté la concentración de hidrógeno, lo que va a hacer el sistema, ¿sí?, utilizando el principio de Le Chatelier, es consumir hidrógeno. ¿Sí? Cuando consume hidrógeno también va a consumir nitrógeno y lo que va a hacer es producir amoníaco. ¿Estamos? Veamos el efecto, otro efecto importante, que es el efecto del cambio de la presión. ¿Sí? Que en realidad puede ser el cambio de el volumen también. Si yo achico el volumen, también estoy aumentando la presión, o si agrando el volumen, estoy disminuyendo la presión. ¿Sí? O sea que la presión se puede cambiar, o aumentando la presión, ¿sí?, simplemente con un émbolo, por ejemplo, o aumentando la presión porque agregué un gas inerte, o disminuyendo la presión, o cambiando directamente el volumen.
¿sí?, del reactor. Tanto los líquidos, ¿sí?, como los sólidos, ustedes saben que son incompresibles. O sea que los equilibrios en soluciones líquidas, ¿sí?, normalmente no se ven muy afectados por la presión. O sea, la presión, un efecto, o sea, un aumento o disminución de la presión va a tener efecto sobre el equilibrio únicamente si allí hay gases. Y no siempre que haya gases. Ya vamos a ver que únicamente la posición de equilibrio se va a cambiar o se va a ver afectada si hay diferencia en número de moles gaseosos entre reactivos y productos. Si el número de moles gaseosos en los reactivos es exactamente el mismo que el número de moles de gaseosos en los productos, en la ecuación estequiométricamente balanceada, ¿sí?, no tiene tampoco ningún efecto la presión sobre el equilibrio. Lo que les decía, sí, como los gases sí se pueden comprimir, fíjense que la concentración es el número de moles por unidad de volumen, ¿sí? Moles por volumen, eso es molaridad, eso es concentración. Pero moles dividido volumen es igual a la presión dividido R dividido T, si esto es una forma reacomodada de la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Ustedes saben que P por B es igual a N por R por T, o sea que N sobre B es igual a P dividido R por T, ¿sí? Entonces, que si yo cambio la presión, aumento la presión, va a aumentar o sea, si aumento la presión parcial del gas A, voy a aumentando la concentración del gas A. Si disminuyo el volumen, ¿sí?, lo que hago es aumentar la presión. O sea, la presión es directamente proporcional a la concentración y el volumen es inversamente proporcional a la concentración. Eso ya lo sabíamos, sí, cuando habíamos visto gases, ¿sí? Entonces, para repasar, un cambio en la presión va a afectar únicamente a equilibrios gaseosos, equilibrios en donde los reactivos o alguno de los productos sean gases, independientemente si el equilibrio es homogéneo o heterogéneo. Si en el equilibrio intervienen sustancias en estado gaseoso, sí, la presión puede llegar a afectar, sí, la posición de equilibrio. ¿Sí? Es en el único caso. Lo que les decía, si la ecuación balanceada tiene distintos números de moles de reactivos y de productos, entonces lo va a afectar. Si el número de moles totales de reactivos y de productos en la ecuación balanceada es exactamente el mismo, yo puedo hacer lo que quiera con la presión, que el sistema no va a poder hacer nada. Ya vamos a ver ahora por qué eso es así. Si yo aumento la presión, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el sistema? Disminuir la presión. Si yo disminuyo la presión, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el sistema? Aumentar la presión. ¿Sí? Veamos el ejemplo que ya vimos hasta el hartazgo aquí, el tetróxido de nitrógeno que se descompone en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Tenemos 2 moles gaseosos en los productos y 1 mol gaseoso en los reactivos, quiere decir que no son iguales el número de moles gaseosos entre los reactivos y los productos, por lo tanto, sí, la reacción se debería ver afectada por un cambio en la presión, ¿sí? El cambio en la presión debería afectar la posición de equilibrio. ¿Estamos? La presión no cambia el valor de la constante de equilibrio, solamente cambia la situación, o sea, las concentraciones en el equilibrio. Se van a tener que reajustar si yo cambio la presión. Bien, veamos otra cosa que es importante para que ustedes recuerden, ¿sí? Recuerden que la presión es directamente proporcional al número de partículas en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, fíjense que el sistema tiene cómo manejar la presión si el número de moles gaseosos entre reactivos y productos es distinto. ¿Por qué? Fíjense que por cada mol de tetróxido de nitrógeno produce 2 moles de dióxido de nitrógeno. O sea, una partícula gaseosa se transforma en 2 partículas gaseosas. O sea que al pasar de reactivos a productos, el sistema va a aumentar la presión. Porque a partir de una partícula gaseosa produce 2 partículas gaseosas. Y como la presión es directamente proporcional al número de partículas, la presión, ¿sí?, si yo convierto un mol de tetróxido de nitrógeno en 2 moles de dióxido de nitrógeno. 2 moles de dióxido de nitrógeno van a tener una presión parcial que es el doble de la de el mol de tetróxido de nitrógeno. ¿Se entiende eso? Y al revés,
Si yo agarro dos moléculas de dióxido de nitrógeno y las transformo en una única molécula de tetróxido de nitrógeno, o sea, haciendo la reacción inversa, ¿sí? Lo que yo voy a estar haciendo es disminuyendo la presión del sistema. Si el equilibrio hace eso, disminuye la presión del sistema, porque transforma dos partículas gaseosas en una única partícula gaseosa. Entonces la presión disminuye. ¿Se entiende? Por eso es que tiene que haber diferencia de moles gaseosos entre reactivos y productos para darle la posibilidad al equilibrio de moverse hacia donde haya menor número de moles gaseosos para disminuir la presión, o ir desplazarse hacia donde haya mayor número de moles gaseosos para aumentar la presión. Si el número de moles gaseosos es el mismo entre reactivo y producto, es como que el equilibrio está atado de pie y mano, no puede hacer nada. Porque si un mol de reactivo produce un mol de producto gaseoso, si por más que vaya para un lado o para el otro, la presión no va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces tienen que haber diferencia en número de moles gaseosos entre reactivo y producto para que el equilibrio pueda responder ante un cambio en la presión. Si no, cuando yo le cambie la presión, el equilibrio va a quedar sin ser perturbado, sin poder hacer nada. ¿Estamos? Veamos ahora un ejemplito que es lo que está allí abajo y que ustedes, es una lástima porque normalmente este es un ejemplo que vemos en el laboratorio. Es exactamente el mismo ejemplo, hacemos este laboratorio. ¿Sí? En esta figura que ustedes tienen acá, que está descrita como situación inicial, tienen 15 mililitros de una mezcla que tiene tetróxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Recuerdan que el tetróxido de nitrógeno es incoloro y el dióxido es color marrón rojizo. ¿Sí? Entonces el color amarronado, esto es señal de que tenemos dióxido de nitrógeno. Mientras más marrón, más dióxido de nitrógeno. Menos marrón, menos dióxido de nitrógeno, más tetróxido de nitrógeno. ¿Sí? Este es un sistema cerrado, con lo cual el número total de moles que hay adentro de las dos especies tiene que mantenerse constante, ¿sí? Porque no está ni entrando ni saliendo. Está tapada. Esta jeringa es una jeringa, pero que está tapada. ¿Sí? O sea, se pueden mover estémbolos nomás. ¿Sí? Entonces tengo 15 mililitros acá de esa mezcla de tetróxido y dióxido, que tiene una determinada concentración de tetróxido, una determinada concentración de dióxido en equilibrio. ¿Sí? Si ahora lo que yo hago es empujar este émbolo hasta 3,5 mililitros, o sea, disminuyo el volumen hacia la mitad. Por lo tanto, la concentración de tetróxido de nitrógeno y de dióxido de nitrógeno tiene que aumentar el doble. ¿Sí? Porque yo le disminuí el volumen en la mitad para la misma cantidad de moles. ¿Sí? Y ustedes pueden ver claramente que se pone más oscuro. ¿Por qué se pone más oscuro? Porque la concentración de dióxido de nitrógeno, en el momento que yo le cambié el volumen, aumentó al doble. ¿Sí? Ahora, si yo pongo el ojo ahí, dejo pasar el tiempo, lo que yo voy a ver es que se empieza a decolorar hasta que llego a esta situación final. Si lo dejo, o sea, yo partí de esta situación inicial, apreté el émbolo, cuando apreté el émbolo y miro, tengo este color marrón más oscuro. Si sigo mirando, voy a ver que a medida que pasa el tiempo, sin que yo mueva el émbolo, ¿sí? Esto se va a empezar a decolorar hasta que después de un determinado tiempo llega a tener esa coloración y allí queda. Ya no cambia. ¿Eso qué nos está diciendo? Que entre esta situación y esta situación, la concentración de dióxido de nitrógeno disminuyó. Ahora yo acá no le cambié el volumen, o sea que disminuyó porque el equilibrio se movió. El equilibrio evolucionó. Ante un cambio en la presión, ¿sí? ¿Qué hice yo? Aumenté la presión. ¿Qué dije que iba a ser el equilibrio según el principio de Chatelier? Si yo aumento la presión, él trata de disminuir la presión. ¿Cómo hacen esta reacción para disminuir la presión? Y bueno, para disminuir la presión, tiene que ir hacia donde haya menor número de moles gaseosos. O sea, si yo agarro dos moléculas de dióxido de nitrógeno y la transformo en una única molécula de tetróxido, lo que yo hago es disminuir la presión. Y eso es lo que ocurre. Por eso fíjense que a medida que yo pasé desde acá a acá, lo que en realidad pasó es que el equilibrio se desplazó desde productos hacia reactivos. De esa manera, sí, el equilibrio compensó ese aumento de presión. Él disminuyó acá adentro la presión. Si yo hubiera medido la presión en este momento en el que yo aumenté, ¿sí? La presión acá adentro sería más alta que la presión que
luego tienen en el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo?